Hola, soy Davinia Vázquez y hoy vamos a hablar de la fiebre. La fiebre es una elevación de la temperatura corporal por encima de los límites que consideramos como normales y generalmente en respuesta a una enfermedad infecciosa. Pero es cierto que hay otras circunstancias que pueden elevar la temperatura corporal, como son la temperatura ambiental alta, un arropamiento excesivo, una intoxicación, otro tipo de enfermedades que no son infecciosas, una insolación. Y no vale el decir, no, es que mi hijo tiene fiebre porque él siempre está muy bajito, él siempre está 34, 35 y con 37 ya tiene fiebre. Los límites para considerar que hay fiebre son igual para todos, independientemente de cuál sea tu temperatura basal. Y la fiebre, al igual que los mocos, no es nuestra enemiga, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, es la reacción que tiene nuestro organismo ante una enfermedad. De manera que es como una alarma, como algo que nos avisa de que algo está pasando, de que algo no está bien. Pensar que la gran mayoría de gérmenes, los virus y las bacterias se desarrollan y crecen a una temperatura de unos 37 grados, que es la temperatura que normalmente tenemos nosotros. En el momento en que tu cuerpo eleva esa temperatura, lo que está haciendo es quitarles ese ambiente tan a gustito que tienen esos gérmenes para seguir creciendo, para proliferar. Y a la vez lo que hace es ayudar al sistema inmunitario a crear células de defensa para que luchen contra esa infección. De manera que hay que tener claro que la fiebre no es la enfermedad. La fiebre es una reacción del cuerpo, así que la fiebre no se contagia. Lo que puede contagiarse es la infección que provoca esa fiebre. ¿Y cómo sé si mi hijo tiene fiebre? Poniéndole el termómetro. Esto no nos vale. No vale. Esto está bien para notar si tengo que ponerle el termómetro, pero para asegurar si hay una fiebre tengo que poner el termómetro. Y esto nos ayuda mucho a los pediatras. Los termómetros más fiables son los digitales, porque tienen una lectura rápida, fácil, son fiables y no tienen contaminantes como el mercurio. El sitio más fiable para mirar la temperatura, sobre todo en los chiquititos, en los menores de 2 años, es a nivel rectal. Pero tenemos que tener cuidado, no causemos ninguna lesión. Ante la duda, prefiero que pongáis el termómetro en la axila. Y este es el sitio adecuado en niños por encima de los 2 años. Para bajar la fiebre, podemos recurrir a un antitérmico. Y los más frecuentes en pediatría son el paracetamol y el ibuprofeno, que podemos encontrarlos en gotas, en jarabes, en comprimidos, algunas veces en comprimidos bucodispersables para chupar, incluso el paracetamol lo podemos encontrar también en supositorio. La dosis a administrar depende del peso del niño. En los prospectos, cuando buscamos qué dosis administrar, nos lo dicen por edad, pero sabemos que un niño con 3 años puede pesar 15 kilos o 25. Entonces la manera más fiable para saber qué dosis darle a tu hijo no es por la edad que tiene, sino por el peso. Os voy a dejar un cálculo rápido que depende del peso que en ese momento tenga tu hijo para que podáis calcular en todo momento, sin necesidad de ir al pediatra, qué dosis de paracetamol o de ibuprofeno necesita tu hijo en ese momento. La dosis en mililitros para el paracetamol sería el peso de tu hijo por 0,15 si pretendemos administrarlo cada 6 horas. Si queremos administrarlo cada 4 horas, la fórmula sería el peso de tu hijo por 0,10. La dosis en mililitros para el ibuprofeno sería el peso de tu hijo por 0,3. Y estos serían los mililitros que podrías administrar cada 6 horas. Mi recomendación, utilizar siempre como primera opción, si es posible, el paracetamol, porque es un fármaco muy seguro, con pocos efectos secundarios, que se puede usar además en un intervalo de cada 4 horas. Está normalizado decir a los padres que alternen el paracetamol con el ibuprofeno, pero no se ha demostrado que sea más útil hacer eso que utilizar, por ejemplo, el paracetamol cada 4 horas. Y además lo que se ve es que a la hora de alternar
los padres pueden equivocarse, pueden confundirse y esto aumenta el riesgo de efectos secundarios. De manera que si tu hijo puede tomar paracetamol, lo más efectivo es dar paracetamol a 0,10 por peso cada 4 horas. Y sí que es cierto que en caso de situaciones en concreto, tu pediatra puede recomendarte alternar el paracetamol con el ibuprofeno. ¿Y es necesario que yo le dé medicamento hasta conseguir bajar la temperatura a su temperatura habitual? No. Lo que necesitamos no es bajar la temperatura a su temperatura habitual. Lo que necesitamos es simplemente quitar el malestar que esa fiebre provoca en nuestro hijo. Si mi hijo está a 39 y se encuentra muy mal y yo doy un antitérmico y esa fiebre baja a 37,5, quitando esos síntomas de malestar, ya está. No hace falta bajarlo a 36. Por lo que el objetivo de dar un antitérmico, un medicamento para la fiebre, no es bajar la temperatura a lo máximo, es quitar las molestias que implica este aumento de temperatura. Una vez estas molestias se han resuelto, da igual en qué grado de temperatura se encuentre tu hijo. Y obviamente no. Rotundamente no. Debo dar antibióticos cuando mi hijo tiene fiebre. Los antibióticos deben ser prescritos por un facultativo y ninguna de las propiedades de los antibióticos es bajar la fiebre. Cuando las fiebres no son muy altas o los síntomas que provocan en el niño no son muy molestos o incluso combinándolos con el tratamiento antitérmico, podemos recurrir a las medidas físicas. Son aquellas que intentan disminuir la temperatura corporal sin necesidad de dar medicamentos. Entre ellas tenemos eliminar el exceso de ropa, mantener una temperatura ambiente agradable sobre unos 22 grados, parar la actividad física, dar abundante hidratación, dar mucho líquido para beber y también se pueden dar baños con agua tibia. Nunca con agua fría. Pensar que lo que estamos intentando es darle confort a nuestro hijo y dar un baño de agua fría cuando tienes fiebre es lo más desconfortable que te pueden hacer. ¿Y tengo que bajar la fiebre antes de ir al pediatra? Sí, por favor. Sobre todo si la fiebre está por encima de 39 o si esa fiebre, sea la determinación que sea, está causando síntomas incómodos o molestos para el niño. Nosotros, los pediatras, nos vamos a creer lo que tú nos digas. No hace falta que traigas al niño con fiebre para demostrar que tiene 40,1. No, te vamos a creer igual, pero tráenos al niño sin fiebre, porque nosotros cuando estamos con fiebre nos encontramos fatal. Ellos igual vamos a intentar aliviar esos síntomas. Y las convulsiones febriles. Haremos un vídeo para hablar de ellas en concreto, para hablar largo y tendido. Pero las convulsiones febriles se dan en un porcentaje muy pequeño de niños que presentan fiebre y son niños que tienen ya una predisposición a padecerlas. Saber que normalmente las convulsiones se dan al inicio de los procesos febriles y que no hace falta tener una temperatura muy elevada para que el niño convulsione. Un pequeño cambio rápido de temperatura, aunque sea bajita, puede hacer que se desencadene una convulsión. Y sí, puedo entender perfectamente que la fiebre nos agobie, pero hay que tener en cuenta que la fiebre no da complicaciones. Las complicaciones, cuando existen, no se deben a la propia fiebre, sino a la enfermedad que hay detrás, que es la causante de este aumento de temperatura. Y lo más importante que tenemos que saber y que tenemos que tener en cuenta son los signos de alarma que deben de preocuparnos y que deben de hacer que cojamos a nuestro hijo y lo llevemos a un pediatra cuando el niño tiene fiebre. Eso es lo más importante. Para ello os he preparado una guía totalmente gratuita para los signos de alarma cuando hay fiebre. Podéis entrar a través de mi Instagram en mi bio y ahí la descargáis. Ponéis vuestro nombre, vuestra dirección de correo electrónico y en unos minutos la recibiréis en el mail. En ello os explico los signos de alarma que nos deben de preocupar. Todo y que la fiebre es una respuesta a una enfermedad, pueden darse una serie de signos y síntomas que tengo que tener muy claritos porque si se dan, tengo que actuar con rapidez.
De manera que me parece ideal que podáis tener esa guía descargada en vuestras manos para cada vez que vuestro hijo tenga fiebre poder mirar si cumple alguno de los requisitos para llevar al niño al pediatra o para preocuparme. Para mí ese es el punto más importante que engloba al concepto fiebre, los signos de alarma, y tenemos que tenerlos muy claritos porque pueden salvar la vida de nuestro hijo. Y hasta aquí el tema de hoy, la fiebre. Espero poderos haber ayudado. Con la guía veréis que se complementa mucho mejor la información del vídeo. Y ya sabéis, os animo a seguirme en mi canal, a suscribiros, a darle a like si os ha gustado, a invitar a las personas que penséis que puedan estar interesadas. Estoy en Instagram, donde hacemos directos, donde hablamos, donde nos comunicamos. Y sabéis que estamos en contacto.